El Portal Radio, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Neur Radio. Neurotransmisión en onda. Una producción de El Portal Radio. Derechos reservados. Muchas gracias por conectarse una vez más a este programa Neur Radio, Neurotransmisión en Onda. Mi nombre es Eduardo García y soy el titular de este programa, así como también de Neur, Clínica de Sueño y Neurodiagnóstico, con los servicios de electroencefalograma, estudio polisomnografía, estudio de sueño y algunas áreas de especialidad afines a estas especialidades médicas, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión no es la excepción. Contamos con un invitado muy especial con un tema sumamente interesante y muy desarrollado en la actualidad, sobre todo con esta situación de la contingencia a nivel mundial. Y bueno, pues Guadalajara, que no queda fuera de todos estos terrenos. Tenemos con nosotros al doctor Emanuel Reynoso Haro, quien es psiquiatra especializado pues también en esta área de las adicciones, y nos trae precisamente este tema muy interesante que es adicciones en tiempos de COVID. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un enorme placer contar con su presencia. Y pues bueno, existen muchos mitos y muchas ideas sobre las adicciones. Sabemos que hay personas que creen que una persona es voluntaria al acercarse a las drogas o adicciones sobre actividades, por ejemplo, el apostar. Creen que es voluntario, siendo pues que sabemos que todo lo contrario, ¿verdad? Así es, Eduardo. Gracias por invitarme. Qué bueno que empiezas hablando acerca de el estigma que gira en torno a las adicciones. O sea, el creer que una persona tiene un problema de adicción porque tiene un problema de falta de voluntad, porque está así porque quiere o porque no quiere salir adelante, solamente contribuye a estigmatizar más lo que sabemos que es una enfermedad mental. Y si no lo vemos como una enfermedad mental, pues no se va a tratar como una enfermedad y se va a tratar como un problema de voluntad, y son personas en las que como no tienen un problema mental, pues hay que alejarlas de la familia porque son mala influencia, etcétera, ¿no? Entonces, el creer que la adicción es un problema de la voluntad o un problema de que la persona no quiere salir adelante es contribuir al estigma y es una barrera para que las personas busquen tratamiento. Es decir, hacen que estas personas se sientan todavía peor por tener un problema de adicción, y esto les da todavía más vergüenza para buscar, pedir o reconocer que necesitan ayuda. Sí, entonces espero que la charla del día de hoy sirva para reducir un poco el estigma que gira en torno a las personas que tienen problemas de adicción y que puedan buscar el tratamiento adecuado. Efectivamente, esperemos que sea una charla demasiado alimentadora, demasiado nutritiva en relación a este tipo de situaciones, porque pues bueno, más de una persona pueda conocer a alguien que lo está sufriendo y ahora poderles entender perfectamente y poderles extender la mano de este modo. Pueden hacernos sus preguntas, por favor, comentarios, incluso hablarnos de sus experiencias. Sería una opción muy buena para que podamos incluso también, si es posible, orientarles desde aquí
y poderles apoyar en algo, ¿verdad? También pueden realizar sus preguntas al teléfono 33 23 43 65 61. Estaré contestando aquí el maestro también sus dudas, sus preguntas, cualquier alternativa al respecto. Y pues bueno, efectivamente, yo creo que es un tema bastante complejo y ojalá que si alguna persona que esté dentro de alguna situación adictiva, pues también nos esté observando para que sepa también de qué modo controlarlo. Pues bueno, como mencionaba hace un momento, existen existen más tipos de adicciones, no necesariamente drogas, ¿no? Así es. Las adicciones no necesariamente tienen o incluyen o abarcan el consumo de una sustancia. Hasta hace poco se está empezando a reconocer lo que son las adicciones conductuales. Y estas incluyen, por ejemplo, la ludopatía, también conocida como trastorno de juego patológico, o simplemente el tener problemas con las apuestas, ¿sí? Sabemos que es una adicción porque existe evidencia científica en la que se encuentran las mismas alteraciones que tiene un paciente con adicción a una sustancia, son las mismas alteraciones cerebrales que tiene un paciente que tiene un problema con las apuestas, con el juego, ¿sí? También existe la adicción conductual a los videojuegos y al sexo, ¿sí? Que son actividades que generan hasta cierto punto placer y algunas personas se enganchan con este placer y les genera que tengan problemas en controlar estas conductas. Pero sí, no necesariamente las adicciones son por sustancias, pero sí me atrevo a decir que la mayor parte de las adicciones son por sustancias. Ok, y bueno, también de que dejar en claro pues que básicamente todo este tipo de sustancias que generen de alguna manera placer y que actúan directamente sobre el sistema nervioso central, pues son muy susceptibles de una adicción. Es probable que en un principio se incline una persona de manera voluntaria a todo esto. Sí, o sea, realmente hay que distinguir que no todas las personas automáticamente la primera vez que utilizan una droga tienen un problema de adicción. O sea, hay un espectro de gravedad del consumo. O sea, existen esas personas que consumen para experimentar nuevas sensaciones. Por ejemplo, una vez utilicé marihuana porque quería saber qué se sentía. Una vez me pasaron una raya de cocaína para ver qué se sentía. No me gustó y ahí la dejé, ¿sí? O sea, realmente hay un espectro muy grande que distingue entre lo que es un uso experimental y lo que ya es propiamente una adicción. La adicción no se desarrolla por probar una vez una sustancia y no se desarrolla en todas las personas. O sea, hay personas que tienen mayor riesgo de desarrollar problemas de adicción. Ok, sí, hay personas muy susceptibles, pero podría ser una debilidad emocional específicamente. Claro, y es algo que quiero tratar el día de hoy, ¿sí? O sea, cómo el estrés que estamos viviendo en la actualidad contribuye o puede contribuir a un incremento en el uso de sustancias. ¿Por qué? Hay que entender que cuando las personas están estresadas, cada persona reacciona de manera distinta al estrés. Hay personas que ante el estrés, cuando se sienten estresadas o preocupadas, esto les motiva a hacer mejor las cosas, esto les da energías para seguir adelante. Hay personas que cuando están estresadas quedan paralizadas por los nervios que este estrés les genera. Hay personas que por el estrés entran en estados de depresión y hay personas que estando bajo situaciones de estrés utilizan drogas o utilizan sustancias. ¿Por qué una persona que está sometida al estrés utiliza sustancias? Seguramente porque inicialmente las sustancias pueden brindar cierto placer, alivio y tranquilidad que esta persona de ninguna otra manera pudo haber alcanzado, ¿sí? Entonces,
precisamente si identificamos que un factor que lleva al consumo de las sustancias son las situaciones estresantes, este momento histórico que estamos viviendo, pues representa un riesgo generalizado para que mayor cantidad de personas, ya sea que tenían un problema de consumo, se agrave, o personas que no tenían un problema de consumo se inicien y se vuelva realmente un problema de consumo, ¿sí? O sea, no estamos hablando solamente del estrés que genera la pandemia de que me voy a contagiar o no me voy a contagiar. O sea, es el hecho de que esto está durando mucho más de lo previsto, la gente está perdiendo trabajos, la gente está peleando en sus casas, hay violencia intrafamiliar, hay problemas económicos, todo eso es estrés y todo eso puede ser un motivo para las personas para que aumenten su consumo de drogas o alcohol o tabaco y puedan desarrollar un problema más grave de consumo, un problema más grave de adicción, ¿no? Entonces, la situación actual, el reconocer que el consumo de sustancias no solamente es un problema que atañe a los vándalos, a las personas sin hogar, sino que puede involucrar a personas muy cercanas a nosotros que ahorita están viviendo situaciones muy difíciles, pueden estar en riesgo de desarrollar un problema grave de consumo de sustancias, ¿sí? De consumo de sustancias y bueno, como bien lo menciona, el cómo desatar o hacer explotar su estrés o cómo sentirse satisfechos y tratar de controlar el estrés, como la alimentación, por ejemplo, las personas que comen mucho, sobre todo en los momentos de ansiedad, ¿no? Bueno, podríamos mencionar muchísimas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos ahorita con el tema. No se despeguen de sus pantallas. Vamos a hacer algunas preguntas bastante interesantes. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, pueden platicarnos sus experiencias a través de la bandeja de comentarios o a través del teléfono 3323 43 65 61. No se despeguen. En un momento regresamos. Esto no es un sueño. Esto es Neur Radio. Regresamos. Neur Radio. Continuamos. Gracias por continuar en el programa. Vamos a aprovechar para mandar un saludo a nuestra queridísima compañera Belén.
que está aquí dándonos un poquito de lata en las cabinas. Un abrazo, un besote. Y pues bueno, ella también tiene su propio programa, ya estaremos anunciándolo en un momentito más para que se conecten. Y bueno, vamos a regresar con este tema bastante interesante. Pues prácticamente vamos a hacer un poquito de lo mismo de que empezamos en el programa por esta situación de que mencionábamos durante el corte, el creer que sigue siendo algo voluntario. Pero ¿qué podría estar pasando una persona con una adicción en su cerebro, en su mente o en su situación general emocional para que esté orillado a continuar en este proceso difícil de las adicciones? Mira, una de las características muy comunes que hacen que el consumo de sustancias persista es el hecho de la incapacidad de las personas para afrontar el estrés o sus problemas de alguna otra manera. Es decir, nosotros en cualquier situación, por ejemplo, tú tienes un problema, te estresas, te sientes preocupado, pero al final de cuentas, la manera más saludable de afrontar el problema es precisamente afrontándolo y solucionándolo. Pero las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias aprenden a utilizar la sustancia cuando se sienten estresados. Entonces, en lugar de afrontar el problema que les genera esa preocupación, ese estrés, lo evaden mediante el uso de la sustancia. No puedo con este malestar que tengo, no puedo con que mi mamá me haya gritado, no puedo con que mi esposo me haya golpeado, no puedo con haber reprobado esta materia, no puedo con que me hayan regañado, voy a echarme unos tragos, voy a fumarme un churro, voy a echarme una raya, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera maladaptativa, es decir, nociva, en la que se adaptan a la solución de los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en el cerebro de estas personas? Pues que aprenden a no ser tolerantes al estrés y aprenden que la manera más rápida y sencilla, entre comillas, de afrontar este estrés, pues es precisamente utilizando la sustancia que tengan a la mano, ¿sí? Podríamos adentrarnos más en qué está sucediendo en el cerebro de estas personas, pero realmente yo creo que a grandes rasgos es un poco de lo que sucede, ¿no? Sí, a modo general, lo que está desarrollando es un proceso de estrés y de ansiedad que provoca esta necesidad de acercarse a algo. Y bueno, en el caso de la contingencia, ¿cómo es que actúa esta situación de contingencia para propiciar nuevas pues adicciones en las personas? E incluso quiero pensar que hay personas que tienen alguna adicción específica que pudiera llegar a ser probablemente hasta igual de dañina como las drogas, y no son conscientes de ello. Claro. O sea, es muy común que las personas que tengan un problema de adicción no sean muchas veces las primeras personas en darse cuenta de que tienen un problema. Eso es bastante común. Muchas veces cuando nos llegan los pacientes con problemas de adicción, muchas veces es el familiar, el papá, la esposa, el que nos dice que tiene un problema con el consumo de drogas, y a la persona afectada, al paciente, le cuesta trabajo reconocerlo, ¿sí? En estos tiempos de pandemia, pues existen grupos que son vulnerables a desarrollar más estrés que otros y por lo tanto a agravar o a empezar a utilizar el consumo de sustancias. Obviamente un grupo de riesgo primeramente sería adolescentes, niños y adolescentes. Hay que recordar que el uso de sustancias no empieza en la edad adulta, empieza muchas veces en la niñez y adolescencia, ¿no? Entonces es un grupo muy, muy vulnerable, los niños y adolescentes. Las personas que ya consumen drogas tienen mayor probabilidad de que consuman más. De hecho, no cuento con datos aquí de México, pero en Estados Unidos, desde que inició la pandemia,
Curiosamente, las ventas de alcohol y de marihuana, porque ya la marihuana en algunos estados es legal, se incrementó en este último trimestre de la pandemia, ¿no? O sea, como son sustancias legales, existen registros de este aumento, ¿no? Entonces esto nos habla que en comparación con otros años, por lo menos en Estados Unidos, la gente se ha abastecido. No sabemos si porque tenían miedo a que hubiera un desabasto, o porque están más estresadas y quieren, o están consumiendo más, o porque están cerrados los lugares o los dealers, las personas que les vendían el alcohol o las drogas, ya no pueden ir comprarlos de otra manera y las compran por las vías legales, ¿no? El hecho es de que hay indicios, pues, de que se está consumiendo más sustancias coincidentemente con estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y obviamente el personal de salud, todo el personal de salud que está expuesto a un estrés muy especial por tener contacto cercano con personas con COVID, pues tienen mayor riesgo de tener problemas de control del estrés, problemas depresivos y por lo tanto también de consumo de sustancias. Entonces, pues estos son grupos de riesgo vulnerables a los cuales hay que prestar particular atención. Y estresado el personal de salud por el contacto directo con los pacientes y además estresados con la resistencia de mucha población ante las medidas de contingencia. En el hospital en el que trabajo, es uno de los factores que generan, o por lo menos lo he visto entre las compañeras enfermeras, que es uno de los factores que genera bastante estrés, mucho enojo, porque mencionan, estamos trabajando y no se ayudan, no nos ayudan a ayudarles. Y pues bueno, ¿qué le cuento, verdad, al respecto? Y pues bueno, esos son los grupos de población, pero por ejemplo, ¿hay algún factor predisponente de manera física en una persona a este tipo de adicciones? Es decir, igual como lo mencionábamos en el corte, con el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad, o alguna otra enfermedad que lo propicie. Claro, yo siempre digo que el problema de la adicción es solamente una cara de otro problema u otros problemas que no han sido o no fueron detectados. Muchos de los problemas que se asocian a desarrollar consumo de sustancias son problemas que tienen que ver con la mente, son problemas psiquiátricos. Obviamente, cualquier enfermedad médica desde la infancia no te genera mayor probabilidad de consumir sustancias, no por la enfermedad en sí, sino porque desde niño, por ejemplo, si tienes alguna enfermedad rara o alguna discapacidad física, esto provoca que los niños sean excluidos o sean apartados o sean tratados diferente, y que esto los haga sentir mal y que esto para ellos sea algo traumático, y que a la larga esta experiencia de rechazo de los demás, de maestros, compañeros, inclusive familiares, porque son diferentes, el hecho de que una persona viva una situación como si fuera una persona diferente a los demás, le genera malestar, y este malestar, conforme los años, se puede traducir en problemas de ansiedad y o depresión. Y una vez instaurado un problema de ansiedad y depresión, pues las personas encuentran en el uso de alcohol, marihuana o tabaco un alivio a controlar esas emociones que de otra manera no pueden controlar. No es que exista algo específico para desarrollar el consumo de sustancias. Lo que sabemos es que los eventos traumáticos durante la infancia, obviamente problemas en que los niños tengan o niños o adultos sean personas que ya tienen problemas para controlar sus impulsos, que sean personas impulsivas, eso también se asocia a tener mayor probabilidad de en algún momento de su vida tener problemas con el consumo de sustancias. Es decir, respondiendo brevemente a la pregunta, sí existen muchas condiciones que llevan
a un mayor riesgo de consumir sustancias, pero tiene que ver mucho con haber sido expuesto a eventos estresantes o traumáticos durante la infancia. Y si una enfermedad médica o psiquiátrica hizo que este niño estuviera expuesto a estas situaciones traumáticas, bueno, pues esto se va a traducir en algún momento en que este niño, ya adolescente o adulto, busque aliviar ese malestar con algo que le genera sentirse diferente a como se había sentido por muchos años, ¿no? Sí, como menciona, y es una parte sumamente importante e interesante, como seres humanos y como seres sociales que somos, requerimos de involucrarnos con más personas, de la convivencia, y efectivamente a veces pudiéramos ser como sociedad un poquito crueles en ese aspecto y cerrarles las barreras, cuchichear sobre ellos aparte, las críticas mismas, y efectivamente, pues bueno, a cualquiera yo creo que le vendría muy mal una situación así, y orillarlos a tomar una mala decisión de este modo. Incluso el sobreesforzarse por estar dentro de ese círculo social los pone incluso vulnerables a que alguien más se acerque, se aproxime y se aproveche de ellos mismos, y mira, ¿sabes qué? Tómate esto, te va a servir, o cualquier otra situación. Claro. Así es. Y pues bueno, ya veo que nuestra audiencia está creciendo bastante, ya tenemos bastantes personas observándonos. Vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa otra vez. Vamos a esperar a que se animen a preguntarnos, a hacernos sus comentarios, platicarnos de las experiencias. Está aquí abajito la bandeja de comentarios, el teléfono de WhatsApp 33 23 43 65 61. Y pues bueno, no se despeguen, esto no es un sueño, esto es Neur Radio. Esto no es un sueño, esto es Neur Radio. Regresamos. Neur Radio. Continuamos. Qué bueno que sigan con nosotros en este tema bastante interesante sobre las adicciones, y sobre todo en tiempos de COVID, una época a nivel mundial que pues realmente, como todos sabemos y como bastantes redes sociales están llenas de esta información, pues una de las cosas que se están descuidando es esto: la mente, el cerebro y todas estas conexiones. Entonces, esperemos que toda esta información sea de vasta ayuda para todos ustedes, y también poder encontrar esos focos rojos en los que
podemos estar involucrados, que no estamos conscientes de ellos, y además pues que también podemos tomar ciertas medidas en casita para evitar todo este tipo de problemas que pues van a ser derivados bastante sobre este tema del COVID. Se sospecha incluso que los problemas tanto psiquiátricos como neurológicos, una vez pasada esta contingencia, van a ser bastante fuertes los números. Así es, se espera así como una ola de coronavirus, que después de que pase esta ola de coronavirus, pues venga una ola de problemas de salud mental, ¿sí? Y también aquellos problemas médicos que se descuidaron durante este tiempo por personas que tenían miedo de ir al hospital o tenían miedo de ir con el doctor por contagiarse y se están descontrolando, ¿no? La diabetes, la hipertensión o pacientes que llevaban un control, probablemente ahorita se están descontrolando, ¿no? Entonces sí hay otros problemas que se van a venir una vez que esto vaya pasando, si es que pasa pronto, ¿no? Y esperemos que pase pronto, porque si no van a ir en aumento en un punto en el que los servicios de salud ni siquiera sean capaces de darse abasto, ¿verdad? Así. Tengo una pregunta, maestro, a ver si nos puede auxiliar con esta información. ¿Cómo puede una persona saber que tiene una adicción, que no necesariamente esté consumiendo alguna de las sustancias que ya mencionamos, drogas, café, tabaco, pero que sea adicta a algo en especial? ¿Cómo puede saber esta persona, ay caray, yo soy adicta no sé, a la Coca-Cola, por ejemplo? Ah, no, si es una adicción le tengo que controlar. Ok. Sí, qué bueno que haces esa pregunta, porque pues cuando coloquialmente hablamos o decimos la palabra adicción, pues nos referimos a algo que usamos o alguna persona utiliza en exceso, ¿no? Pero ¿dónde está esa línea entre lo que es normal y lo que es anormal y lo que es habitual y lo que es adicción, ¿sí? O sea, existen algunas características de la adicción que sería importante mencionar, ¿no? La primera de ellas es que la persona pierde el control sobre el consumo, ¿sí? O sea, estas personas empiezan a tomar alcohol y ya no paran de tomar alcohol, ¿sí? Aunque, no paran hasta que ya tienen muchos problemas o ya no pueden beber más, ¿no? O son personas que saben que les genera problemas el consumo de la sustancia, han tenido problemas laborales, familiares, sociales, y que a sabiendas de que les genera estos problemas siguen utilizando la sustancia. Entonces, el perder el control sobre el consumo y que este consumo les genere consecuencias negativas en cualquier esfera de su vida, familiar, laboral, social, son las características de la adicción. Otra característica de la adicción es la abstinencia, o sea, que las personas, después de que dejan de utilizar X sustancia, se sienten muy mal, ¿sí? Se sienten muy cansadas, muy irritables, muy enojonas, ¿sí? Porque necesitan el alcohol, el tabaco o X droga para sentirse mejor, ¿no? Entonces, pues nos podríamos guiar por estas tres características, ¿no? ¿Cuándo es que una sustancia se está consumiendo en exceso? Cuando ya no la puedo controlar, cuando me está generando problemas, y cuando no la utilizo me siento peor, ¿sí? Y a veces ya no la utilizo porque me siento bien, sino porque si no estoy con mi alcoholito o con mi cigarrito, me siento muy desesperado, ¿no? Entonces, yo creo que a grandes rasgos nos podemos guiar por esas características de la adicción: pérdida del control, que nos genere problemas y que aparezca un estado emocional negativo cuando no puede utilizar la sustancia. Vamos a aprovechar esta pequeña pausa que acabamos de hacer. Hay un comentario aquí, mire, Lupita Carrillo: felicidades, un excelente psiquiatra, el doctor Reynoso. Muchas gracias.
Lupita Carrillo, qué bueno que estás viendo este programa. Por favor, apóyanos compartiéndolo para que más gente pueda ayudarse de toda la información que nos está haciendo favor de transmitir el doctor Reynoso. Maestrísimo, la verdad es que estamos muy contentos con su presencia. Tom Solís, compañero, pues qué bueno que estás viendo el programa. Lo mismo también para ti. Por favor, ayúdanos a compartir esta información de vital importancia. Y pues bueno, efectivamente existen este tipo de descontroles. Hay algunas situaciones en las que probablemente no ha generado, yo creo que pues un problema directamente familiar, porque he conocido algunas familias que incluso no se ponen tanta atención, o toda la familia tiene esta adicción al videojuego, o tiene esta adicción al Facebook, al WhatsApp, al celular en general, no lo sé, pero pues como decíamos al principio, no solamente son sustancias, sino también las actividades, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ¿qué alternativas y qué tratamientos puede optar una persona? Yo creo que más bien una familia, ¿no? Porque una persona que tenga una adicción es difícil que salga de ese proceso por sí sola. Así es, y mencionas un punto muy importante. Si no ponemos atención a lo que hay en torno a esta persona, por ejemplo la familia, el trabajo, su pasado, o sea, si solo nos enfocamos en el problema de la droga, sin poner atención a todo lo que rodea a esta persona en el tiempo y el espacio, nuestra labor de auxilio, de ayuda, va a ser muy limitada. Entonces, qué bueno que mencionas esto de que, o sea, cuando se ayuda a una persona con un problema de adicción, se tiene que ayudar a mejorar su entorno, ¿sí? Actualmente es otra de las desventajas que ha traído esta pandemia, es que se ha todavía restringido más el acceso a los servicios de salud a las personas que tienen problemas de adicción, ¿no? Porque muchos lugares en los que se brindaba atención, pues han limitado el acceso a personas que solamente tienen acceso a internet para que sean videollamadas, consultas por vía remota o bajo muchas restricciones. Entonces, esto limita mucho el problema que ya tenían de acceso a los servicios de salud este tipo de pacientes. Ahora, ¿cómo tratar a un paciente con adicción? Pues va a depender de la adicción que tenga este paciente, ¿no? Hay de adicciones a adicciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Jalisco, uno de los problemas por los cuales las personas buscan atención para problemas de adicción no es ahorita el alcohol, inclusive no es la marihuana. Un problema en Jalisco es ahorita el consumo de metanfetaminas, o también conocido como cristal, ¿sí? Ya estamos hablando de niveles muy altos de pues adicción. Ojalá cuando digas alto, digas o te estés refiriendo a que es raro, pero no es así. Cuando estamos diciendo, cuando digo que es el principal problema, es porque desgraciadamente es muy común actualmente. Okay. O sea, las personas, muchas personas tienen ya acceso a este tipo de sustancias. ¿Por qué? Pues porque lo imponen los cárteles, porque es barata, porque es muy adictiva. Y las personas que atendemos en servicios de salud, ahorita en Jalisco, es por el consumo de cristal, metanfetaminas, que es una sustancia estimulante, ¿sí? Okay. Que las personas los pone con mucha energía, con mucho ánimo, pero trae secuelas psiquiátricas muy, muy graves, desgraciadamente, ¿no? Pero sí, aparte de tener que lidiar con el estigma, tienen que lidiar con que en este tiempo es más difícil encontrar atención, ¿sí? Pero la atención existe, ¿no? Y el primer requisito fundamental para que una persona pueda salir con éxito de ese problema es la motivación a cambiar. Si una persona no está motivada a dejar el consumo, por más que la familia lo intente o lo quiera, esta persona
no va a salir de ahí o va a recaer inmediatamente, ¿sí? Entonces, desgraciadamente sí es un ingrediente esencial que la persona quiera ser ayudada, ¿sí? Y desgraciadamente por esta dificultad que tienen las personas con adicción de reconocer que tiene un problema, es que las familias en su desesperación pues internan a estos pacientes, a sus familiares, en los ya conocidos como anexos, ¿sí? Que son muchas veces lugares de encierro clandestino para, según eso, tratar el consumo de drogas, pero desgraciadamente no lo tratan la mayoría de las veces de manera profesional y se exponen a mayores daños o secuelas psiquiátricas derivadas del encierro y el maltrato, ¿no? Entonces, pues sí es un problema muy grave, porque para tratarlo no existen tantos hospitales, no existen tantos lugares. Los pacientes a veces no quieren atenderse y la familia se ve orillada a utilizar medidas drásticas, ¿sí? Entonces, pero todo esto surge por un problema de estigma, es decir, si no tuviéramos tanto estigma hacia las adicciones, en lugar de anexarlos, los llevaríamos a llevar atención psiquiátrica o atención psicológica, ¿no? Si entendiéramos que es una enfermedad que se puede tratar y no pensar que son voluntarios y delincuentes que quieren estar así como quieren, ¿no? O sea, realmente son personas que necesitan mucha ayuda porque, reitero, la adicción es uno de los tantos problemas. Si una persona con adicción tiene otros problemas de base porque la llevaron a consumir, y hay que poner atención a todo eso también. A todos estos cambios, sobre todo emocionales, y que además nosotros mismos como parte del núcleo familiar o como parte del núcleo de la sociedad, pues orillamos a veces a estas personas a sentirse deprimidos, ansiosos, como lo mencionábamos hace un momento. Hay personas que cierran estos pues muros a que se puedan involucrar y desarrollar, pues como cada una de las personas necesitamos dentro de un ambiente de convivencia social y sobre todo familiar. Y bueno, pues efectivamente sí tienen algunas características que pues los vamos a seguir, valga la redundancia, los vamos a seguir orillando a que sean un factor y una población evidentemente vulnerable. Y pues bueno, esta es una de las partes, yo creo que fue bastante pues iluminadora, por decir algo, saber que el primer punto de contacto de atención médica es directamente con un psiquiatra. Es muy importante saberlo, porque a veces buscamos pues otras alternativas. Obviamente pues la familia pudiera llegar a requerir orientación psicológica, pero pues el médico especialista en atender este tipo de problemas pues es un médico psiquiatra. Y pues bueno, vamos a hacer otro pequeño corte si no tiene inconveniente, maestro. Ya vamos a pasar al último bloque de este programa. Tristemente, cuando más nos vamos metiendo en el tema, más rápido se nos acaba el tiempo. No se despeguen de sus pantallas, regresamos, y esto es Neur Radio. Esto no es un sueño. Esto es Neur Radio. Regresamos.
Neur Radio. Continuamos. Se han despegado. Este tiempo se pasa volando en este tipo de programas, sobre todo cuando son tan llenos de información bastante rica en todo esto. Estamos platicando también precisamente del sueño, que es una parte muy, muy importante. Ya saben que pues es un tema que es de mucho interés en este programa que es Neur Radio, y pues yo creo que las personas que tienen algún tipo de adicción pues deben de estar pasando evidentemente algún malestar en esta área tan importante de recuperación como lo es el sueño. Sí, claro, o sea, cualquier sustancia, por más inofensiva que parezca, una copita de alcohol en la noche, una cervecita, tabaco, marihuana, se asocian con alteraciones en el sueño, ¿no? Por ejemplo, el alcohol se asocia ok, me da sueñito con el alcohol, pero la calidad del sueño es más superficial, es inferior, es menos revitalizante, menos recuperante el sueño de una persona que utiliza alcohol para dormir. Y la nicotina, el tabaco, tiene un efecto estimulante, entonces puede propiciar insomnio, ¿sí? Y la marihuana también se utiliza mucho como un inductor del sueño. El problema es que empiezan a utilizar la marihuana como inductor del sueño y ya después lo utilizan para todo el día, ¿no? Entonces, o sea, no hay como... O sea, es el mismo patrón, ¿no? Empiezan a utilizar la sustancia porque hay algo positivo en ella o por algo que les genera algún efecto positivo, pero después ya es difícil dejarle consumo de esa sustancia. El sueño es un pretexto para utilizar algunas sustancias, ¿no? Más comúnmente el alcohol, y la marihuana, y algunas veces utilizar medicamentos de uso médico, pero sin prescripción médica, como es las benzoazepinas, como el clonazepam, lorazepam, alprazolam, etcétera, ¿no? O sea que las personas sin una supervisión médica empiezan a hacer mal uso de los medicamentos, y estos medicamentos de uso médico pueden tener o generar un problema de adicción también, ¿no? Entonces el sueño qué bueno que toca ese tema, es una excusa muy común para iniciarse en el problema del consumo de sustancias. Y malamente pues es la justificación, y bueno, pues sabemos muy bien que también a través del sueño se llevan los procesos importantes de desintoxicación y que permiten que sea un sueño reparador. Entonces, al incluirle sustancias como estas de nivel tóxico elevado, pues evidentemente pues con el tiempo va a haber un problema más grave aún de sueño, como por ejemplo la inversión del ciclo circadiano, que pues se la van a pasar trabajando o sin hacer nada, generándose una ansiedad de estar despiertos toda la noche y dormir durante el día. Claro, y ese es otro de los motivos por el cual las personas utilizan sustancias estimulantes como el cristal o la cocaína, ¿no? Por ejemplo, en choferes de taxi o personas que trabajan de noche, pues buscan los efectos estimulantes del cristal o de la cocaína. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto sí genera que estén despiertos, ¿sí? Pero si inicialmente ese es el efecto que buscaban, después ya tienen otras consecuencias y otra dificultad para controlar el consumo, ¿no? Entonces, hay también profesiones o actividades laborales que se asocian al consumo de ciertas sustancias. Por ejemplo, choferes, traileros, panaderos que tienen que hacer el pan durante la madrugada, pues se asocian a consumir sustancias que los mantengan despiertos, y estas sustancias también son nocivas, ¿no? Entonces el sueño, tanto porque no puedo dormir y porque no quiero dormir, son pretextos para empezar a utilizar
drogas. Y los rockstars de los 80s y 90s también. Así es. Y pues bueno, ¿qué alternativas o qué recomendaciones podemos darle en este caso ya a la audiencia, que estamos viendo que son bastantitos, para evitar caer en un tipo de adicción? Bueno, pues ya tratarse, pues ya lo mencionamos, pero sobre todo, ¿cómo evitar pues enrollarse en un punto de estos? Mira, yo lo que... O sea, una persona que ya tiene factores de riesgo para desarrollar una adicción, pues esos factores de riesgo ya los tiene, no hay manera en que los puedas cambiar tu pasado, ¿sí? O puedas cambiar alguna condición psiquiátrica que ya tienes, ¿no? Pero yo me iría a este punto que es importante. O sea, ¿cómo reacciono yo ante el estrés y los problemas? Si yo identifico que cuando estoy estresado se me antoja una chela, cuando estoy estresado se me antoja un churro, se me antoja un tabaco, se me antoja una raya, ¿sí? Si yo identifico que eso es lo que hago, lo que pienso automáticamente, lo que se me antoja cuando me siento mal, entonces ahí yo creo que es un factor o una luz roja o amarilla en el mejor de los casos de que estoy buscando la sustancia para remediar un problema que de otra manera no puedo o no sé afrontar, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? De subestimar que si me siento cansado, me siento mal, me siento triste y estoy buscando una sustancia, yo creo que ese es un área de oportunidad para que las personas no se logren enganchar, ¿no? Obviamente hay muchos otros factores, ¿no? que hacen que una persona desarrolle una adicción o no, ¿sí? O sea, el medio socioeconómico, no es lo mismo vivir en un área de marginación social, de pobreza, en la que estar inhalando tiner es lo único que me hace olvidar de lo mal que me siento, a estar vivir ahí en una colonia rica y mi mamá me encontró un churro de marihuana y ya cree que soy drogadicto, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas dimensiones del mismo problema, pero yo creo que un punto cardinal es reconocer el por qué busco la sustancia y identificar estas 3 características que mencioné de la adicción. Estoy perdiendo el control sobre el consumo, me está generando problemas y el no utilizar la sustancia me hace sentir peor, ¿sí? Yo creo que tomando en cuenta esas 3 características, una persona puede tener cierto grado de juicio respecto a si este es un problema para esta persona, ¿no? Y obviamente, pues cómo podemos prevenir el consumo de sustancias es un problema muy complejo, ¿no? Porque depende de políticas de salud pública, de qué es legal y qué es ilegal, de cuánta atención se le está prestando a la salud mental por parte del gobierno, porque si ya dijimos que la salud mental maltratada lleva a desarrollar el consumo de sustancias, entonces pues hay que atacar esos problemas de salud mental para que las personas no desarrollen un problema de consumo de sustancias, ¿no? Pero como recomendación a quienes nos escuchan es recordar estas características. Pierdo el control, me genera problemas y si no lo utilizo me siento peor, muy probablemente tengan un problema de adicción. Ese pensamiento travieso que se atraviesa, que le podríamos echar la culpa un poquito a la conciencia, ¿no? A lo mejor ahí a la vocecita esa que dice, cómetelo, tómatelo, lo que sea, pues evitarlo lo más posible. Por ahí algún conferencista, un conocido, mencionaba darles 10 minutos, resistirse 10 minutos a ese pensamiento travieso para evitar este consumo. Heidi Gardi, buen tema, saludos desde Ciudad Guzmán. Qué bueno que nos están escuchando en Ciudad Guzmán, que siguen el programa, compartan esta información, soy muy insistente en esto, pero todo lo que estamos transmitiendo aquí, tanto tiene un respaldo adecuado como es
de una herramienta muy útil para el auxilio, la ayuda de muchas otras personas que a veces observamos y a lo mejor un poquito fuera del tema de específico de adicciones, que hay personas que pudieran estar pasando por algún tipo de enfermedad que a lo mejor no se vuelve un malestar o una piedrita en el zapato, por ejemplo los que roncan o por ejemplo los que pues tienen este problema de obesidad y no lo atacan porque no les genera un problema como tal real y pueden vivir así siempre y a veces no lo saben y pues este tipo de programas nos pueden ayudar con este tipo de situaciones, saber que tienen un problema, saber que están enfermos y que se pueden atender de una o de otra forma. Pues maestro, este tema estuvo y está para más y más programas, ¿verdad? ¿De qué manera podemos contactarlo para que alguna persona que requiera de esta información, de esta atención? Mira, personalmente me pueden buscar mi página de Facebook, que es Dr. Emanuel Reynoso Aro. O a mi teléfono particular, que es el 55 35 17 36 90. Obviamente yo no soy la única persona que les puede ayudar. Yo trabajo en Centros de Integración Juvenil, que es una institución dedicada al tratamiento, prevención de las adicciones. En la ciudad de Guadalajara y el área metropolitana existen 4 centros de integración juvenil que brindan atención ambulatoria, consulta externa y una unidad de hospitalización, que es donde yo trabajo. Entonces, se pueden acercar a centros de integración juvenil, a cualquiera de sus clínicas y seguramente van a poder encontrar ayuda psiquiátrica y psicológica. Muy bien, y además pues bueno, también considerar que pues el doctor Emanuel es un integrante más del equipo NEUR y en el caso de que requieran también esta atención, pueden comunicarse a los teléfonos del Portal Radio, también pueden comunicarse directamente con su servidor Eduardo García Chi, que al número 33 23 43 65 61, que pues bueno, hemos estado anunciando además para las preguntas. Les recuerdo, nuestro servicio de atención es en el Hospital Médica de la Ciudad, en Guadalajara, en el Clínica RIE en Puerto Vallarta para la realización de electroencefalogramas y polisomnografías, y en Tecámac, Estado de México, en el Hospital Polanco, que pues precisamente está en la cabecera municipal. Pues bueno, fue un placer haber contado con su presencia, maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy enriquecedor todo esto. Esto es NEUR Radio. Próximo jueves, ahora sí les traemos el tema de trauma craneoencefálico en infantes, en bebés, niños, y pues bueno, no se lo vayan a perder, va a estar muy muy bueno. Esto fue NEUR Radio, neurotransmisión en onda. Hasta la próxima. La conexión ha llegado a su fin. Sintoniza a Eduardo García el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hasta la próxima. Una producción de El Portal Radio. Derechos reservados. El Portal Radio, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.